Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Anda mi madre, Nerea, fíjate, ya es jueves 3 de abril, querida mía, te felicitamos porque has entrado ya oficialmente en primavera. ¡Woohoo! Moda, Moda, besito para todos los Aries y Tauro, si cumples a partir del 21. ¿Qué te parece? Este va a ser el tipo de programas que quiero hacer a partir de ahora. Acabo de... Estoy planchada. Estás planchada. No, vamos a ver, hoy te vamos a hablar de una cosa que es muy importante. Y lo es de verdad porque sabemos que has estado en régimen de semidesnudez en tu casa, pero con mucha alteración a consecuencia de pues ese kit que hay que hacer pues como para sobrevivir 72 horas, porque 74 ya no podrás. Entonces, hoy vamos a hablarte del rearme de Europa, de lo del kit de supervivencia, de si tenemos que estar preocupadas o no, de qué cosas nos interesan de las geopolíticas. Yo quería decir esto porque, dicho lo cual, ya es que no te vas a desenganchar, hija mía. Además, tenemos un invitado y una invitada que hablan súper bien. Allá va una pista, entre los 4 que estaremos en esta mesa dentro de unos segundos, pues tenemos unas 8 toneladas de premios Ondas que igual hay que fundir para misiles en un momento dado. Bueno, hablando del kit, jiji jaja, Inés, os tengo que decir que ha dicho que prefiere meter un dildo que una lata de mejillones, a lo que Jesús ha respondido: con un dildo siempre se puede acabar consiguiendo una lata de mejillones. Efectivamente. Vamos con lo que ha pasado estos días. Exacto. Lo que ha pasado estos días. Bueno, pues lo que ha pasado, hablando de dildos y de latas de mejillones, pues hay un mejillón que ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ese mejillón es Dani Alves. Efectivamente, la sentencia de 4 años y medio de cárcel impuesta al futbolista Dani Alves por la agresión sexual a una mujer ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justicia al considerar que la resolución anterior de la Audiencia de Barcelona cae en un enredo expositivo y presenta contradicciones sobre los hechos. Lo que vienen a decir es que la denunciante no es fiable. No dicen que lo que pasó no pasara, sino que nada de lo que aparecía en la sentencia anterior es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Os acordáis de aquella sentencia anterior que nos parecía un ejemplo de feminismo, una maravilla, en la que se decía que las mujeres no tenían que tener un comportamiento heroico para demostrar que las habían violado, que no hacía falta defenderse, que era como de las primeras sentencias que se basaba en la ley del solo sí es sí, que hablaba alrededor del consentimiento, que aquella mujer hizo todo lo que tenía que hacer, rechazar la pasta, activar el protocolo de protección, denunciar inmediatamente, que eso les gusta mucho a la gente en las alfombras rojas, que tú denuncias, vayas a la policía inmediatamente, tener pruebas periciales que demostraban que había sido víctima de una agresión sexual, pues a tomar por culo. Pues ya no. Con es esta una nueva mala sentencia, hostia ya con esto. O sea, bueno, a ver, lo que es, o sea, quiero decir, a mí lo que no querría que pasase, ¿no? Que la gente tuviese la percepción es de esa sensación como de pérdida de confianza en el sistema judicial. Porque hay todo tipo de profesionales en el mundo de la justicia. De hecho, esta jueza es progresista, ¿eh? Claro, pero el problema que tenemos aquí es cuando se politiza la justicia. O sea, cuando la justicia dicen, pues mira, seré ejemplificante. Que se callen ya la boquita un poco. No, es que eso no puede ser, porque parece ser que además en toda la exposición de hechos que se atribuyen en el fallo de la sentencia, en esta contradicción tampoco es tal. Entonces, si todo el rato el debate en lo jurídico, en la ley, es en torno al consentimiento, claro, ya poco menos que estás dejando vendida a la víctima en cuanto tú dices, no, si entraste en un reservado ya estabas consintiendo, en cuanto entras en un baño ya estás consintiendo. No, es que de esto no va la norma va en que tú puedes revocar el consentimiento en función de lo que esté ocurriendo en ese momento. Claro, o sea, yo puedo entrar en un baño, ¿cómo no voy a poder entrar en un baño? Y a lo mejor me estoy morreando y no quiero hacer otro tipo de cosas. Se menciona en la sentencia que estaba bailando antes. Que estaba bailando. O sea, el consentimiento obviamente se puede revocar, y si tenéis dudas respecto a esto, pensad en el dildo que lleva en la mochila, Inés. Es un poco eso, ¿no? Imagínate si te lo meten en un ojo, en cualquiera de tus orificios sin tu consentimiento, seas el tipo de ciudadana que seas, incluso si no tienes ninguna conciencia feminista.
sabes que eso en ningún caso te lo estás buscando si no quieres hacerlo. Más cosas, estas un poquito más uplifting y más alegres que lo que acabamos de contar, que nos parece terrible. Marine Le Pen, condenada por malversación, se queda fuera de la carrera presidencial en Francia. Tanta pa' lleves como descanso dejas. Hombre, claro que sí. culo. Bueno, 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por malversación de fondos públicos europeos. A ver cuándo se ponen a rascar un poquito aquí, ¿no? Estaría fenomenal. 3 milloncejos de euros de fondos europeos que los utilizó para gente que trabajaba para su partido. Punch, o sea, para unos asistentes que trabajaban para su partido en Francia. Estará la ardilla ahora haciendo acopio de nueces, supongo. Alvise también va a ser, la ardilluca también va a ser investigado por financiación ilegal porque lo admitió, que se había embolsado 100.000 euros de un criptobro al que prometió hacer política para él, lo que viene a ser, hablando en plata, un soborno, o sea, trabajar para un privado haciendo política. Y luego el PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por financiación ilegal de Vox, porque venden merchandising y sacan unas huchas y sacan ahí unas perrillas de sus simpatizantes y de sus militantes, y ese dinero no está por ninguna parte, van pasando como un cestillo, y también por un préstamo que les concedió un banco húngaro por un montón de millones de euros. Entonces también vamos a ver qué pasa. Hombre, ahí. ya está bien, o sea, es que ya está bien, es que todo, o sea, las normas son para todos, lo que pasa es que aquí, mira, fíjate, Pero o sea, y de es que luego son patriotas estos, luego son patriotas. Claro, esa es la cosa, estos ladronzuelos, los patriotas de bandera y de poco más, porque luego después es gente que está a favor del cero pago de impuestos, de este tipo de cosas. Claro, esto lo hemos hablado en infinidad de cosas, y hoy de hecho precisamente hablaremos del patriotismo en otro sentido, que va a ser en el sentido pues de la seguridad, de lo bélico y de entender las estructuras de una forma no emocional, en plan de te están engañando, te están no sé qué. Sí, me están engañando, pero a ver cómo lo traduzco yo aquí en unos adoquines puestos en mi calle. Pues lo traduciría si usted no se llevase mi dinero. En fin. He montado yo unos pollos en cierto municipio de la provincia de Almería, en la que tiene ayuntamiento de Pepe Vox, pero fue uno de los primeros ayuntamientos en los que Vox subió como la espuma. Y ahí, por alguna razón, no se puede pagar con tarjeta en ningún lado, que les gusta el efectivo. He pedido facturas, les he montado unos líos. ¿Cómo les gusta, verdad? El efectivo a los patriotas. Es espectacular. Efectivo. Bueno, pues hablando de efectivo, consumo, un saludito. Pablo Bustinduy ha abierto expediente alquiler seguro por prácticas abusivas e ilegales. Paren las rotativas, porque este sábado se movilizan las calles, este sábado que es día 5, ¿no? Sí, sábado 5 por la mañana, a las calles. En casi todas las ciudades están convocadas en 40 ciudades, pero bueno, pues métete en sindicato de inquilinas para saber en dónde dónde se va a desarrollar pues la concentración o la movilización en tu ciudad. En Madrid, que es la que nos afecta a nosotras, pues es a las 12 de la mañana a Tocha, ¿no? 12 de la mañana a Tocha. 12 de la mañana a Tocha. En Madrid es 12 de la mañana a Tocha. Llevo ahí 3 meses, todos los putos sábados a las 12 de la mañana, siempre hay un algo. Últimamente Es así, algo. pero bueno, que sepáis que se ha abierto el expediente alquiler seguro por prácticas abusivas e ilegales. El Ministerio ha abierto ese expediente sancionador después de comprobar que carga a los inquilinos con cláusulas ilegales, como el cobro de comisiones por la gestión, el mes de agencia que ya prohibió la Ley Estatal de Vivienda, y bueno, pues esto abre la puerta a la devolución de millones de euros a inquilinas que reclamen sus derechos, que la verdad es de agradecer. Tengamos muy presente que alquiler seguro lo que vende es miedo a los ocupas. El otro día estuvo en un programa, que no recuerdo qué programa era, lo he visto en Reels, Marina Rivers. Sí, el de Todo es Mentira. Estuvo estupenda. Que dijo, oye, mira, esto afecta solo al 0,07% de las viviendas. A ver si dejamos ya de decir tonterías. Muy bien, mi niña, ole tú, diga usted que sí. Bueno, hombre, pues está lo que es ir a los matinales de mierda, presentados algunos de ellos por especuladoras, a poner los puntos sobre las íes y a decir que todo este terror a los inquilinos para poder exprimirles todavía más es una ficción. En las últimas semanas, te digo, Inés, que el gobierno también ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid información sobre el pequeño censo de pisos turísticos ilegales. Anda. Los números, prima, te sorprenderá, pero no cuadran, pero por mucho. Según el departamento que dirige Bustinduy, se contabilizan en total
16.335 alojamientos, pero según las cifras del ayuntamiento solo se han concedido 1.131 licencias. Pues hijos, ya es hora de hacer un buen barrido en todas esas webs, Hombre, a ver quién está haciendo las cosas bien y quién no. Que se diga claramente, o sea... a ver, yo, desde luego, yo sí que te digo que he consumido Airbnb cuando he ido a sitios, pero es verdad que en ciudades tensionadas donde ya hay este tipo de prácticas, no una Airbnb de una casita rural que, ay, Dios mío, romántica, sino, no, en las ciudades importantes yo es una cosa que ya dejé hace años de consumir Pues es lo que hay que y hacer. intento pues o ir a un hotel o ir a apartamentos turísticos con licencia que paguen su esto, porque además no es un problema solo de España, es un problema de Europa, que ahora veremos la importancia que tiene el poner los ojos también pues en Europa y todas estas movidas, ¿no? Iba a decir todas estas mierdas. Todas estas ¡Puta Europa! mierdas. Está muy bien lo de las multillas del ministerio, y está muy bien lo de la vigilancia, y está muy bien todo eso, pero lo que hay que hacer es intervenir el puto mercado de la vivienda, que eso es lo que se va a pedir el día 5. Bajar inmediatamente los alquileres, recuperar viviendas vacías y pisos Es que lo de las turísticos para que viviendas cumplan su vacías- función social, y desarticular el grupo paramilitar Desocupa. Pero escúchame una cosa, tía, lo de las viviendas vacías, de verdad, es que es algo, o sea, yo sigo perpleja en el mundo que vivimos, ¿no? O sea, quiero decir, Pues te vas a cagar ahora que vienen estos del orden mundial. madre mía, bueno, a las 12 nos vemos en Atocha el sábado y efectivamente, estabas recibiendo TikToks de la US Air Force Army, por lo que sea, ese ya es tu algoritmo, pues prepárate. El tema del día. Bueno, que estaréis cagadas, supongo, ¿no? Porque no paráis de escuchar el rearme europeo, el rearme europeo. ¿Qué ha pasado? Lo vamos a explicar desde el principio. Lo que ha pasado principalmente es que los Estados Unidos pues ya no son un socio fiable porque tienen a este demente a la cabeza. Este señor que ha dicho claramente que los europeos le parecemos unos fistros y unos gorrones, que quiere que aumentemos el gasto en defensa y que, bueno, que nos va a dejar desprotegidos en caso de una hipotética amenaza de Rusia. Ya veremos esto de la invasión rusa, que nos suena un poco a los 80s, un poco mi pelo, la invasión rusa, ¿no? Un Sí, poco Guerra total. Fría, Cardado, bueno, ya Cyndi veremos Lauper sonando de fondo. si esto Sí. tiene algún sentido. Trump no nos percibe ya como socios imprescindibles. Le parece que no tenemos capacidad para defendernos ante posibles ataques, insisto, súper hipotéticos. Y además somos su rival comercial. Nos está fundiendo. Esto lo habré. Hoy era el Día de la Liberación, ¿no? Feliz Día de la Liberación. Liberation Day, ha dicho. Nos está fundiendo a aranceles y a su propia economía también, porque claro, los aranceles son impuestos sobre las importaciones que recordemos que recaen en el consumidor final. Se ha referido a Bruselas como un enemigo, Trump, directamente, y Mola. se les ha pillado al gobierno de los Estados Unidos en un chat en el que habían metido a un periodista por error. Esto me parece graciosísimo, y el otro día lo comentaba con Ana Inés. En plan, es imposible que en un chat en el que se habla de asuntos de defensa se les haya colado un periodista que no es afín ideológicamente, Claro. porque sí. O sea, como es, no Se puede les acuerda ser. de O sea, esto es pronto una la cosa- persona que da las citas de la esteticien. Sí, claro, o sea. esto es un malabar de inteligencia, pero no, a lo mejor no es un malabar de inteligencia, sino que es todo lo contrario, un malabar de falta de inteligencia. ¿Qué tenemos? Pues un clima en el que la guerra parece inevitable, y los propios medios europeos, y lo habréis leído también en los españoles, se refieren ya como un lenguaje bélico, ¿no? Como a una cosa que tenemos que estar ya preparados, que nos hagamos la mochila, Inés. Bueno, vamos a ver. Lo primero, que se pongan a currar. Como hoy traemos a dos personas especialistas que queremos muchísimo, precisamente para hablar de ello, pues queremos lanzaros un mensaje de tranquilidad, queridas mías. Todo lo que te vayan a hacer siempre o sea, todo el mensaje que te vayan a lanzar alarmista va aparejado generalmente de, bueno, pues una consecuencia que en este caso es falta de trabajo por su parte. O sea, las relaciones diplomáticas, bueno, pues evidentemente no se tienen que dar por hecho. El derecho internacional público y privado es algo que se trabaja a través de cumbres, de comisiones, de muchas reuniones, me imagino que de muchas patas de jamón o equivalentes volando de unos despachos a otros. Pero bueno, bien sabréis, pues las personas que, por ejemplo, vivís en Madrid, que está todo, hay una zona, la Milla de Oro está toda llena de embajadas. Esas personas de embajadas de otros países, nosotros alojamos, hosteamos relaciones diplomáticas con muchos países, y eso es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia, incluso durante las guerras. O sea, es decir,
queremos lanzaros una pequeña tranquilidad en el sentido de hay algo que está pasando, hay algo que no se está haciendo correctamente. Tenemos muchas preguntas y las vamos a resolver. Correcto, pero por favor, no te lances al supermercado día a desabastecer de botellines de agua, porque en caso de que aquí haya un desastre en 72 horas, ¿quién te dice a ti que no te van a pegar un navajazo en el cuello, no? O sea, por otro lado, es que no sé qué decir. Claramente te nos digo van a mi llevar opinión. a la fila de lo que no. Yo a creo. ver, si desde luego hay un doctor Mengele que nos tiene que separar, Nerea, tú te vas a gasear y yo por roja también, y porque ya empiezan a descolgarse pues los brazos y las cosas. Pero bueno, en fin, soy fértil, por si acaso, doctor Mengele, me está usted escuchando. Contamos hace unas semanas que la Comisión Europea había propuesto a los Estados miembros movilizar 800.000 millones de euros para impulsar el plan de rearme europeo. Fijaos, ¿no? O sea, un pastón. Y este discurso belicista, como decía mi compañera, se estaba instando a la ciudadanía para preparar este kit de emergencia, esa mochila de Dora la Exploradora, de una forma un poco socarrona, en la que había una persona diciendo y mete tu powerbank y una barajilla. O sea, nos vamos a juntar todos ahí en el Parque del Oeste, perdóname, que no sabemos echar un puto mus, porque somos la mayoría millennials o generación Z, diciendo, pues aquí tenemos 8 millones de barajas de cartas. O sea, está ahora mismo, están los croupiers diciendo, pero qué barbaridad. O sea, todo un sinsentido, gente comprando comida liofilizada. Yo me metí por curiosidad. No es que yo haga un seguimiento de cuánto cuesta la comida liofilizada, pero obviamente han dicho, hombre, qué buen momento para poneros el mango pollo seco, tikka masala a 4 euros más, claro, por supuesto. Entonces, esto de sobrevivir 72 horas, mira, hija mía, si aquí se cae el mundo, entiende que ya se está cayendo y que además de una forma progresiva pues irás notando ciertas cosas, pero creo que no es lo más importante en lo que nos tenemos que poner la movida. Perro Sánchez ha dicho que, cuidado, que se viene de tiempo semejante al COVID. Anda, o sea, como si este caballero ya no tuviese suficientes enemigos. Perro también ha dicho que, bueno, que se tiene que comprometer por cojones a aumentar el gasto en defensa. Él dice que no lo va a sacar de gastos sociales. Ya me dirás cómo, Perris, la verdad, francamente, porque esto es un poco imposible. Claro, el dinero es el que es. El dinero es el que es. Y para ponerlo en un sitio hay que gastarlo en otro. Y este contingente de un porrón de millones de euros, de algún lado hay que sacarlo y sobre todo en algún sitio hay que utilizarlo, porque estamos hablando de rearme de Europa de manera muy arenosa. ¿A dónde va ese dinero? ¿A quién se le compran las armas? Estados Unidos te desprotege ante una amenaza, que ahora hablaré de ella, y le compras las armas a Estados Unidos. La supuesta amenaza sería Rusia. ¿Qué puto interés? Rusia, que lleva 3 años de guerra con Ucrania, ¿qué puto interés puede tener Rusia en conquistar Polonia? Me pregunto yo, y ahora le preguntaré a nuestro invitado y a nuestra invitada. O sea, ¿con qué propósito se metería en Finlandia? Es que es bastante extraño, ¿no? Y si lo hace, ¿podría Estados Unidos quedarse de brazos cruzados? Muchas dudas, Nerea, bueno, muchas dudas. Vamos a presentar a los invitados si tú estás que de acuerdo. repiten y tripiten. Hombre, y que vamos a ver, para empezar sí que quiero que desde vuestras casas dais un pequeño aplauso, o sea, que escucharéis un aplauso sonoro en las vuestras, venga. porque son los ganadores del podcast de este año, a mejor podcast conversacional, a los Ondas. Ellos son Fernando Arancón, Alba Leiva, responsables, él es el director, ella es analista en el orden mundial, pero bueno, por supuesto ese podcast que tenéis que escuchar, no es el fin del mundo. Y además es que vienen a decir, no es el fin del mundo, por lo menos de nuestro mundo. El mundo se está acabando, pero más despacito. No va a haber épica. No vas a tener oportunidad de sacar esa baraja ni esa comida liofilizada. Una amiga mía de Nueva York tiene la mochila hecha del apocalipsis y ha metido muchísimas cosas. La manta esa como de papel de plata, unos calzoncillos largos que es como, amor, ¿quieres ligar? Y nadie ha dicho preservativos. Y vamos a morir todos con una ITS, con una seta así de grande en el Parque del Oeste dando tal. Fernando, él es director, como decíamos, del Orden Mundial, graduado en Relaciones Internacionales por la Complu, especialista y apasionado también de la geopolítica. Fer, muchas gracias por volver. Gracias a vosotras. Esta repetición nos hace muchísima ilusión también con la gran Alba Leiva, que nos explicó aquello de las tierras raras, que se nos pusieron los pelos de punta, y ahora ya, como se ha instalado más en la conversación, porque lo pusisteis de moda, porque como habéis traído cosas al debate público, pues ya lo sabíamos. Entonces, bueno, ella también es graduada en Relaciones Internacionales por la Complu, máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos, y yo creo que vamos a arrancar. Nerea, vamos a ver, de todo lo que hemos dicho, ¿lo secundáis? ¿Tenemos que estar preocupados? ¿No tenemos que estar preocupadas? ¿Qué es esto de hacemos la mochila? Decidlo vosotros, que sois los que sabéis, en realidad.
Yo creo que no tenemos que estar preocupados de vamos a tener una invasión pasado mañana. Esto de Rusia va a invadir pasado mañana España y vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. No. Calma. Pero creo que sí que tenemos que ser conscientes del ambiente de seguridad o del orden internacional al que nos encaminamos. Y sí que es un orden internacional más inseguro, más inestable, en el que hay mucha más incertidumbre, en el que esos esquemas con los que nos hemos movido hasta ahora, como puede ser que Estados Unidos es el principal aliado de Europa y nos asegura a todos, pues eso parece que se está rompiendo, ¿no? Entonces, ser conscientes de esa realidad no es caer necesariamente en el alarmismo, pero tampoco podemos ser, desde mi punto de vista, pues ingenuos y decir, no, esto sigue como siempre y nos están engañando y esto es alarmismo por alarmismo. Tal vez lo que tenemos que criticar son las estrategias con las que nos están contando, pues eso, que el orden internacional es más inseguro, ¿no? Y que eso implica tomar una serie de decisiones, en este caso a nivel europeo. Y ahí ya podemos discutir pues si esas decisiones se están tomando bien, mal o si es la estrategia a seguir y tal, pero hay que tomarlas, yo creo. Frente a esta inseguridad de la que, o a este nuevo escenario de seguridad al que nos estamos enfrentando, con esa pérdida de alianza de los Estados Unidos, Fer, ¿a qué nos estamos enfrentando como Europa? Pues es lo que mencionaba Alba, ¿no? Un mundo más inseguro, que cambia mucho más rápido. Yo creo que también un signo de nuestro tiempo es que vemos que todos los días pasa algo y que lo que antes estaba a lo mejor una década o 20 años, ahora es en cuestión de meses o en unos poquitos años, ¿no? Entonces, a esa situación debe adaptarse también Europa. Además, en Europa vemos que nos hemos quedado un poco solos, porque al final, esto lo dijo Borrell en su momento, dependíamos de Rusia para el gas, esto ya desde 2022 cerrado, dependíamos de China para buena parte del comercio, esto también se está generando un problema, y dependíamos de Estados Unidos para la seguridad, y eso también se está terminando y lo vemos en cuestión de semanas. Entonces la Unión Europea, que dependíamos de varios países para tener nuestra vida un poco normal, nuestros sistemas de bienestar, nuestras economías, de repente nos han tirado de la manta, y ahora debemos ser un poco nosotros los que nos proporcionemos todo eso. Claro, llevamos por ejemplo 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial sin proporcionarnos la seguridad, porque la hacía Estados Unidos. Claro, cambiar 80 años de dinámica, lo que se llaman los dividendos de la paz. Al final, Estados Unidos ha estado poniendo un dinero para protegernos que nosotros, por ejemplo, hemos podido invertir en estados de bienestar. Y entonces ahora Estados Unidos nos dice, oye, muy bien, daneses, por tener aquí sanidad, educación y todo maravilloso y prestaciones del copón, pero no habéis invertido en defensa y tenéis que hacerlo porque yo ya no quiero poner todo ese dinero. Nosotros no tenemos hidrocarburos. Tenemos que buscarlos pues en Azerbaiyán, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en Qatar, que no son adalides de los derechos humanos. ¿Cómo en Europa vamos a compatibilizar esa necesidad? Porque necesitamos calentarnos. Luego vamos a hablar también pues, de energías renovables, que también estamos transicionando hacia eso, con el hecho de que básicamente nos tengamos que relacionar con una Arabia Saudí que descuartiza a opositores y los tira a un canal o al río, ¿no? Entonces, pues es un mundo en el que debemos tener esos debates, pero todo esto asumiendo o teniendo muy claro que el mundo del que venimos no es el mundo en el que estamos y no es el mundo hacia el que vamos. Es un mundo más inseguro y ya digo, donde debemos intentar ser más conscientes de esa situación, sobre todo para estar mejor preparados. Creo que es la palabra clave es preparación. Una cosa, entonces, el kit este que ha sugerido Europa que hagamos, o sea, esta mochila de 72 horas, ¿es en relación a un posible conflicto respecto de los suministros? ¿Es por eso? Yo creo que la Unión Europea aprovecha un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, aprovecha el contexto para sacar esta cuestión. Creo que no es una mala medida, y ahora lo explico. En muchos países de Europa, esto yo creo que es un debate muy español, y es que al final nosotros nunca nos hemos enfrentado, por suerte, gracias a Dios, a una amenaza grave, claro, o a una guerra desde la guerra civil. Y entramos ya en la otra en el año 86, cuando la Guerra Fría iba a acabar, es decir, la Unión Soviética estaba ya echando la papilla. Pero en muchos países de Europa, Alemania Occidental, Austria, Suecia, Finlandia, durante décadas vivieron con la amenaza de que un día podían estar entrando los tanques soviéticos y que, por ejemplo, los planes que tenía la OTAN de contingencia, si invadían los rusos, asumía que los rusos iban a entrar hasta la cocina, que con suerte se les podría detener y contraatacar ya cuando los rusos hubiesen penetrado muy adentro de Europa. Entonces, claro, había que preparar a la población para que estuviesen durante semanas viviendo bajo una ocupación soviética y del Pacto de Varsovia hasta que las tropas de la OTAN pudiesen contraatacar. Entonces, esto ya digo, en muchas ciudades de Europa, un día al mes, por ejemplo, o un día al año, se prueban las alarmas estas de alerta. Esto en las ciudades españolas no existe, gracias a Dios.
pero esas en muchas zonas de, pues eso, Alemania, Austria, tenían que existir por si en algún momento dado había que dar la señal de alarma. Y aún así, tampoco creo que sea bueno y ni siquiera coherente, ¿no?, llevarlo todo a una amenaza o una invasión rusa. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido 2 danas, hemos tenido Filomena. Es decir, hay otras amenazas y riesgos a nuestra vida que también nos imposibilitan seguir de manera normal con nuestra vida, más allá de cuestiones militares, para los que debemos estar preparados. Ahí está la coña de la pala con Filomena. ¿Quién tenía una pala en su casa para sacar la nieve? Pues muy poca gente, pero a lo mejor en comunidades de vecinos hay que tener una pala por si algún día nieva o pasa cualquier cosa, con el que poder, de nuevo, estar preparado ante una situación extrema. Son situaciones extremas, pero cuando han pasado tantas en tan poco tiempo, a lo mejor no son tan raras de ver. Y en general es una forma de entender la seguridad de una forma más amplia. Yo creo que aquí podemos discutir sobre si ese mensaje de la Unión Europea es la mejor manera de lanzarlo, ¿no? Decir, voy a aprovechar este momento de gran incertidumbre para alimentar un poquito esa psicosis y que la gente tenga miedo y entonces pues se vea más favorable a unos planes de defensa. Yo creo que va más por ahí el tema del kit, pero eso no quiere decir que el kit sea una mala política o sea una mala estrategia a imponer, pues, a lanzar a tu ciudadanía, ¿no? Precisamente por lo que dice Fernando. De nuevo, no es necesariamente todo una invasión de Rusia, un ataque de otro país, pero sí tal vez el hecho de, oye, vivimos en un mundo con una crisis climática que eso cada vez tiene mayores consecuencias. Y igual tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. El problema es cómo lanzas tú ese mensaje a la población, qué campaña utilizas, cómo se lo vendes para que digan, vale, esto es algo que tengo que tener, no para estar alarmado y con una psicosis encima, sino precisamente para lo contrario, para sentirme más seguro, más preparado, ¿no? Y ahí yo creo que es donde se está fallando, en esa comunicación también. Claro, pero eso es Alba. Coña. Eso que dices es importante, porque claro, a nivel de cómo cala esto psicológicamente en la sociedad y del tipo de sociedad que construye este alarmismo, la diferencia dramática se da en el por qué utilicemos la mochila como metáfora del nivel de seguridad que tienes. Es muy diferente decir, hazte la mochila porque viene un invasor externo y una amenaza bélica para la que tienes que estar tú solo ante el peligro, como en una peli de zombies, preparadísimo, que decirle a la ciudadanía, estamos consumiendo recursos por encima de nuestras posibilidades, porque tú has mencionado una pandemia, una dana, un desastre climático. Claro, todas esas cosas vienen de no haber hecho un esfuerzo colectivo, ¿no? Para ser conscientes del planeta en el que vivimos y de lo que le está haciendo a ese planeta nuestro sistema económico. Si a la población le dijeras, es muy diferente tener a la población en un clima de guerra y en un clima de amenaza externa que tenerla en un clima de supervivencia y cooperación ante enfermedades, ante crisis climática. Es que, claro, esto es muy grave, porque cuando la población está con miedo y con sensación de caos y con sensación de amenaza externa, caen en los extremismos, caen la ultraderecha. Y esto está pasando en Europa ya, y si siguen con estas, sí, va a pasar más. Ese es el peligro para Europa, creo. Añado mi reflexión, que va un poco en torno a lo que estáis diciendo. Sí que creo que, obviamente, una sociedad con miedo va a ser una sociedad que va a transigir ante un posible rearme y ante una industria armamentística radical. No, hombre, es que lo necesitamos, pero también coincido, o sea, que yo decía así como un poco con socarronería, en plan de, hombre, ¿qué es esto de esta mochila con una sonrisa? Que estamos ante unas nuevas problemáticas, pero el problema está en que la gente no sabe ante qué nuevas problemáticas está, y tenemos una sociedad extremadamente infantilizada. O sea, quiero decirte, porque si al final todo el rato el debate es mochila sí o mochila no, o el meme de lo que está haciendo Elon Musk, en vez de explicarle a la ciudadanía realmente cuáles son los próximos retos a los que nos vamos a enfrentar en los 5 o 10 años, que a lo mejor no los conocemos, pero claro, a la gente le va a pegar un sobresalto cuando de pronto se le corte la luz 3 días. Entonces, eso es el tipo de cosas a las que nos vamos a enfrentar, porque claro, la gente está diciendo, sí, hombre, ¿cómo va a haber una guerra? Bueno, una guerra a lo mejor tal y como la conocemos de pium, 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 un frente, no, ¿sabes? No está la batalla de Belchite otra vez vigente, sino que va a ser otro tipo de cosas que va a tener que ver con el suministro. Pero tú, Fer, hablabas del clima, ¿no?, de la Guerra Fría, que se está trayendo aquí constantemente. El clima de la Guerra Fría, del momento de creación de la OTAN. Estamos en un momento, entiendo, muy distinto y con unas... creo que con una voluntad por parte de Rusia muy distinta a la de la Guerra Fría. Yo os quería preguntar,
claro, aquí la gran diferencia la ha marcado el mandato de Trump, que ha dicho directamente que la Unión Europea se formó para joder a los Estados Unidos, que ha estado metiendo dinero en defensa, también por sus propios intereses, Estados Unidos. O sea, no ha sido ninguna acción altruista, o sea, le ha interesado controlar, porque controlaban el eje del poder, ellos eran absolutamente el centro. Él se saldría, ¿qué pretende Trump con esto? ¿Él se saldría de la OTAN, pensáis, en un momento dado? Es difícil estar en la mente de Trump o de qué quiere, sobre todo cuando lleva un mes en el poder, todavía le quedan 4 años más. Pero sí es cierto que yo creo que Trump lo que pretende es romper un poco con el sistema que construyó Estados Unidos a partir del año 45, que es yo monto un paraguas de seguridad global donde yo, por mis propios intereses, porque no hay altruismo, efectivamente. Soy la policía del mundo, porque me Estados Unidos conviene. Nunca fueron las hermanitas de la caridad. Claro. Yo os defiendo y vosotros, pues yo qué sé, ese dinero que no os tenéis que gastar en defensa, pues lo invertís un poco en lo que os dé la gana, siempre y cuando no vaya en contra de mis intereses. Más educación, más industria, más sanidad. Oye, perfecto. Y yo os cubro y os echo la manta por encima. Pero ellos se han dado cuenta que ese sistema liberal, entre comillas, que es discutible, pero bueno, este sistema liberal donde Estados Unidos exportaba la democracia al mundo ha sido desastroso para Estados Unidos. Porque no han conseguido absolutamente nada. Ahí está, pues Afganistán, Irak y todas las chapuzas que hicieron por Oriente Próximo. Se han dejado un pastizal por en medio, vamos, billones, casi trillones de dólares, y ahora ellos han considerado que, claro, todo ese dinero que gastaron no lo dejaron de invertir en casa, y ahora, por ejemplo, sufren la competencia de China y dicen, vale, pues en vez de meterle dinero al mundo, yo me traigo ese dinero para casa, hago mi industria, fomento mi industria, mi mercado y no sé qué, y confronto con mi principal rival, que es China. Aquí la Unión Europea se queda en fuera de juego. Los europeos ni pinchamos ni cortamos, porque eso está en el Pacífico, no estamos en el otro extremo del mundo. Y lo que nos dice Trump es, mira, ahora mismo yo ya no tengo ningún interés para con vosotros, no os quiero poner ningún paraguas. Si queréis defensa, pues os las tendréis que pagar. Oye, que yo a lo mejor como aliado pues estoy de vuestro lado, pero desde luego no os voy a estar echando un capote, y ese dinero, si queréis defenderos, pues os lo vais a tener que costear vosotros. Y creo que es muy lícito el debate de decir, oye, ¿cuánto dinero nos hace falta? ¿Qué capacidades debemos tener o no? Porque al final en la Unión Europea somos 27 estados y somos 27 ejércitos. Habrá muchísimas cosas que estemos haciendo de manera no ya duplicada, por 27. Entonces, probablemente si integramos capacidades, si coordinamos capacidades, se puede ahorrar muchísimo dinero en no tener 27 países haciendo exactamente lo mismo. Pero luego también es cierto que a lo mejor nos hacen capacidades y nos hace falta inversión, no tanto para carros de combate o para soldados, a lo mejor nos hace falta telecomunicaciones, ciberseguridad, infraestructuras. Eso también forma parte de una concepción amplia de la defensa. No son solo, a lo mejor nos hace falta más soldados. En Europa tiene que haber soldados a punta pala, y ya si vamos a Canadá, Noruega, Turquía, que son países también socios y aliados, hay recursos de sobra. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en una coordinación. Claro, el melón es que el ejército, la defensa, es uno de los pilares clave del Estado moderno. Y es lo último que un país quiere ceder, porque forma parte, es lo que garantiza en el último término tu soberanía nacional. Entonces, ceder el ejército supondría, a la Unión Europea en este caso, supondría de facto crear un Estado que es la Unión Europea. Faltaría una constitución y una construcción, leyes y demás, y un marco político mucho más claro. Pero ceder el ejército supondría que al final hay un Estado, o sea, ya España como Estado dejaría en parte de existir, porque esa pata de la soberanía nacional estaría ya cedida a la Unión Europea. Entonces, técnicamente es muy viable hacer un ejército europeo, pero el trago político es un jarabe amargo para muchas formaciones y muchos países que no quieren dar ese paso. Te iba a preguntar, Alba, precisamente, ¿en qué crees que esto podría afectar? O sea, si hiciésemos ese escenario de un ejército europeo, ¿cómo nos afectaría a la soberanía española frente a un posible ataque? Que tampoco, insisto, terminamos de entender cuáles son los ataques que podría haber por ejemplificarlos. O sea, ¿tenemos ahora mismo algunos enemigos o algunas relaciones muy deterioradas a nivel diplomático con algunos países que bueno, pues puedan ver comprometida la seguridad de Europa? Yo creo que más allá de eso, también es la idea de entender la seguridad como algo más común, ¿no? Yo creo que el tema y esto lo veíamos ya dentro de la OTAN. O sea, la OTAN tenemos esa alianza de seguridad colectiva, de defensa mutua, en la cual sí, cada uno países individuales y soberanos, pero que nos aliamos entre nosotros de forma multilateral y respondemos todos al unísono, aunque a mí no me ataque directamente el agente X. Normalmente son otros
Estado, ¿no? Se suele entender más como una seguridad pues más clásica, de guerra entre Estados. Pero de nuevo, si pensamos la seguridad de una forma más amplia y incluimos pues cuestiones como, pues, yo qué sé, como el terrorismo, o incluimos el terrorismo internacional, el narcotráfico, incluimos el propio cambio climático. El propio cambio climático. Incluimos también pues cuestiones como los ciberataques. Todo eso, vale, sí, a lo mejor a España concretamente no le ataca a Rusia, pero queremos una Europa o queremos formar parte de una Europa en la que miramos para nosotros mismos y no protegemos a nuestros aliados. Y aquí entra el gran debate. Si la OTAN queda inutilizada, ¿no? Que si Estados Unidos no tiene por qué salir para que la OTAN quede inutilizada, ¿no? Simplemente decir, bueno, yo os dejo de proteger. Entonces, si se rompe ese compromiso, aunque esté firmado, ¿para qué la OTAN ¿para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve? Pues ya esa seguridad, ese paraguas de seguridad que genera la OTAN, que nos puede gustar más o menos, se desintegra y ya no sirve. ¿Cuál es la alternativa? Pues aquí está el dilema que plantea Fernando. ¿Lo hacemos dentro de la Unión Europea? ¿Lo hacemos con otra OTAN? ¿Generamos una OTAN europea? ¿Avanzamos dentro de nuestra integración europea a nivel defensivo también? Y también es esta idea de pensar en términos un poco más internacionales, que nos cuesta, porque obviamente nos cuesta, porque nos va a importar nuestro día a día, el día de nuestra familia, de nuestros vecinos. Bueno, que también pasa por lo internacional. Claro, o sea, de la realidad. Hay que pensar en los vecinos igual más ampliamente. Eso es. Entonces, todos esos problemas, cuando hablamos de qué sociedad queremos construir, y esto pasa sobre todo también por la defensa o por estos temas, también tenemos que pensar un poco que somos parte de la Unión Europea y que también estamos insertos en un mundo. ¿Queremos un mundo donde ataquen a Lituania? Vale, no me van a atacar a mí. ¿Me da igual que ataquen a Lituania? Pues igual me importa. Y no digo, y esto puede ser una invasión, o podemos hablar de un ciberataque, o podemos hablar de injerencia en elecciones, o podemos hablar de pues violación de derechos humanos, ¿no? Esto se puede entender de muchas formas, pero esa visión internacional también atañe a la defensa. Entonces, estas capacidades y esa inversión que tenemos que hacer, o cómo repensamos, pues este dilema de lo que dice Fernando, de igual tenemos que estar más coordinados, no necesariamente comprar más tanques, pues también importa, ¿no? Y ahí es donde creemos que tendría que ir el debate. A ver, pero ¿cómo va a ponerse de acuerdo, Nere? Claro, bueno, yo me imagino aquella reunión que tuvieron los jefes de los ejércitos, que creo que eran los 26 o los 27, como el principio de La Bella y la Bestia, un poco, ¿no? Como las baguettes, un carrito que va pasando, el panadero, el herrero, Magui, ¿sabes? Ahí viene bonjour, el panadero. Bonjour, claro. Sí, un poco así, en plan, ay, ¿tú qué haces? Y tú, ay, yo igual, ay, tú vas de verde, yo también. Bastante raro, pero has dicho una cosa clave, que, bueno, el estado de bienestar... o sea, las garantías del estado de bienestar tienen que pasar por la defensa, pero no solamente, ¿no? También tienen que pasar por soluciones políticas, y yo quiero recuperar una cosa que dijo Olga Rodríguez el otro día en un tema al día, que nos hace ampliar un poquito la mirada y no concentrarnos solamente en la posibilidad de un ataque, sino la posibilidad de que ya es muy real y que sucede todo el rato, de que el estado de bienestar se debilite y la vida de la gente se haga aún peor. Y ella decía, las alternativas del siglo XXI tienen que ser políticas. Fortalecimiento político es, por ejemplo, dotar al Parlamento Europeo de poder, construir un departamento del Tesoro Europeo propio, trabajar en alianzas internacionales, no estigmatizar, como se ha estado haciendo, la vía de la diplomacia y la negociación, no afirmar una y otra vez que la única vía es la de las armas, idear soluciones políticas, fortalecer políticas sociales que generan vida digna, sociedades con menos problemas y, por lo tanto, con menos conflictividad. Es diseñar una Europa integrada en el multilateralismo. Se puede intentar liderar, proponer alternativas sin estar guiados por Estados Unidos o ajustados al guión de Washington. Esta visión antibelicista centrada en el mantenimiento del estado de bienestar, en las soluciones políticas, ¿es también posible? ¿O estamos tan sumamente cegados por el terror y por el delirio de Donald Trump que colectivamente somos incapaces de verlo? O sea, yo estoy de acuerdo en parte con que hay que sumar capacidades, porque eso al final, estados pequeñitos como España, Alemania, al final no somos tanta población, no somos tanto PIB como un Estados Unidos o en China, es nuestra única salida. Sumar fuerzas, básicamente, y construir un todo mucho más grande y mucho sentidos, más. No solo defensivo, claro. Efectivamente, en términos económicos, políticos, sociales y demás. Pero luego también es cierto que creo que hay que, o sea, ser más realistas, en el sentido de realistas de realpolitik casi, de que no hay nada más político que la guerra. Es decir, invadir Ucrania por parte de Putin es una solución totalmente política. No hay una cosa militar y lo político. Y luego también
también creo que es importante asumir que la vía diplomática se ha mantenido todo el rato con Rusia. Ningún país de la Unión Europea ha roto relaciones con Rusia después de invadir un país. No hemos roto relaciones con Rusia. La embajada de Rusia sigue ahí en la Plaza de la República Argentina. Que sea lógico decir, oye, si invadí un país, corto relaciones contigo, no quiero tener nada que ver. Y no se han cortado relaciones precisamente para poder mantener una conversación con Rusia. Evidentemente eso no sabemos qué se habla. Creo que una de las ventajas, quizá también una desventaja de la diplomacia, es que o debe ser muy discreta. Porque al final, si tú sabes todo el rato qué se está hablando, qué se está decidiendo, pues claro, eso no hay Dios que negocie si todo se filtra, todo se sabe y demás. Ay, yo es que querría saber. Claro. Esto, para aquí pues quedan las ficciones de Netflix, ¿no? Pero al final yo doy por hecho que con Rusia se habla un montón, pero un montón. Creo que fue Macron el que unos días antes de la invasión llamó a Putin y le dijo, oye, Vladimir, no hagas esto, porfa, que la vas a liar Vladimir, mucho. una paja y a dormir, claro. Biden le propuso una reunión a Putin, creo que fue para Suiza, pero no se iba a producir porque ya se produjo la invasión. Es decir, se intentaron muchas alternativas de diálogo con Rusia, pero aquí el problema es que Putin en este caso, creo que aquí en Rusia, Putin, ya había tomado la decisión de ir a la guerra con Ucrania y lanzar esa invasión. Entonces también creo que forma parte, dentro de la conversación pública, asumir que la defensa y la seguridad es una rama más de la política y que es muy político y que hay que asumirlo con la normalidad, también con la seriedad del debate, no sacando la coña del mazo del uno aquí para jugar en medio del búnker. Claro. De que es una política más, y sobre todo que en un mundo más inseguro y más incierto, pues cobra, por desgracia, mucha mayor relevancia. Vale, ahora yo lanzo la siguiente reflexión. Estamos viviendo un escenario que, claro, somos también víctimas de nuestro propio contexto, que es, pues una desafección política por parte de la gente joven, una falta como de información veraz, y sobre todo hay mucho desnorte respecto de la educación que tenemos en torno a lo internacional, como bien planteabais, y en torno a otros muchos temas, o sea, en torno a la nutrición, pues por supuesto el tema climático. Por aquí mismo han pasado unas personas explicándonos sobre el tratamiento de residuos y nos hemos llevado las manos a la cabeza. O sea, al final estamos en unos niveles desinformativos muy altos. ¿Qué ocurre? Quiero decirte, porque no ha habido una penalización masiva. Claro, yo creo que también no sé si es como causa-efecto de que estamos presenciando un genocidio en directo, y ya, pues se ha normalizado, ¿no? Como que no haya una intervención por parte de Europa en cierto sentido respecto de parar, o sea, de un alto al fuego, porque al final la gente también se mueve por lo emocional muchísimo, en plan de, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que esto no se puede parar? ¿No? De igual forma, hemos estado viendo conversaciones que se han hecho públicas, casi como si fuese eso, pues un poco tertulia de las 4 de la tarde, de el presidente de una potencia mundial como es Estados Unidos, con otros presidentes, véase Zelensky, etcétera, como con socarronería, con tal, y no ha habido ninguna consecuencia a nivel política internacional, pues de que ese señor haya hecho con la IA una imagen, ¿no? De, pues voy a reconstruir Gaza, moda, ¿no? O sea, es que a mí ya esto me está pareciendo como que, claro, está bajando el nivel de la conversación a un punto en el que, si no hay una penalización por parte del derecho internacional o por parte de los acuerdos internacionales, y no hay una penalización por parte de la ciudadanía, hemos transigido con que esta sea el nuevo mundo, ¿no? O sea, no lo sé si esto lo compartes conmigo, ¿no, Alba? O sea, el nuevo mundo ya es Twitter, o sea, el nuevo mundo ya es no podemos normalizar nada más, o sea, claro. Es que ya es como normalización de la guerra en Europa, normalización de las invasiones, normalización de hacer resort sobre los niños muertos, normalización de un jefe de Estado diciéndole a otro de un estado anda, pírate, invadido, friki, claro. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial, por chulo, ponte un traje. Es que, claro, las tragaderas ya son. ¿Cómo lo veis vosotros? Y no hay ninguna que habéis estudiado consecuencia. política internacional, ¿cómo veis este Es que momento? no hay ninguna consecuencia, chicos, es que esto es delirante. Entonces, claro, nosotros lanzamos un poco, no a la guerra, no al rearme, estamos lanzando aquí mensajes pacifistas. Chicos, recordad que lo único que nos distingue de algunas cebras es simplemente hablar. Por favor, a ver si podemos utilizar este recurso un poco más. Y claro, ya se nos están acabando los argumentos. Alba, socorro. Socorro. Buf, cuántos temas. Yo sí que creo que al final esta tolerancia creciente a que el mundo sea loco es
un síntoma muy de nuestro tiempo, ¿no? Vemos que todo se está descomponiendo, que todo va muy rápido, no nos da tiempo casi a reaccionar a la última burrada de Trump, vemos un genocidio en la tele todos los días. Pero también creo que también es útil mirar aquí a la historia, y yo siempre pienso también en esa, creo que era Kafka, ¿no? Lo de ha estallado la guerra, o Alemania ha declarado la guerra y yo he ido a nadar. Punto. Día de 1914. Estamos un poco en esas. Entonces estamos un poco en esa idea de que en realidad la guerra o ese mundo caótico convive con nuestras realidades cotidianas, pero como parecen dos realidades muy diferentes, nos peta la cabeza, ¿no? Pero más allá de eso, y por lanzar un mensaje de calma y también de autoconsciencia, creo que tenemos que entender el mundo que hay fuera, tenemos que entender que eso está pasando, y como ciudadanos de países democráticos tenemos que exigir que eso esté en el debate público, y que, bueno, pues que nosotros no tenemos por qué saber reaccionar a eso, pero tal vez sí que queremos que nuestro país o nuestros gobiernos se posicionen de cierta manera ante, pues, un genocidio, una guerra, un tal. Y eso lo decidimos también como ciudadanos. Y ahí entra de nuevo el tema de la defensa. Y aquí, por retomar un poco la reflexión de Fer también, creo que tendemos a pensarlo todo como cosas estancas, ¿no? De la diplomacia por un lado, la guerra por otro, lo militar con la guerra por otro, el bienestar por otro, la democracia por otro. Y no, están muy relacionadas. Y esta idea de la diplomacia se hace de forma silenciosa, también la diplomacia y la guerra muchas veces van de la mano. Y a veces, para poder llegar a la mesa, hay que invertir en capacidades militares. Y esto puede ser una cosa muy contraintuitiva, decir, vale, pero ¿por qué si estoy lanzando un mensaje belicista? Sí, y además esto viene con riesgos, y ahí podemos hablar, pues, de escaladas militares, de riesgos de seguridad, y eso tiene que estar sobre la mesa. Y eso se mide. ¿Hasta qué punto puedo mejorar mis capacidades para que el otro no perciba que soy una amenaza, tal? Y esos son los debates a los que nos enfrentamos. En el fondo, lo que tenemos que hacer, por desgracia, es rescatar un poco esos libros de historia y ver que en el fondo la humanidad llevamos haciendo esto, pues por desgracia, toda la vida. El problema es cómo lo hacemos ahora en nuestro siglo XXI. Ha funcionado regular. Ha funcionado regular. Claro, es que no está, como que jugar al Risk. Pero también venimos de, pues eso, casi 80 años de paz, entre muchas comillas, por lo menos aquí en Europa, ¿no? Eso ya es un gran logro. O sea, también tenemos la capacidad de construir. A ver si no lo jodiéramos, que son 80 años, chicas, a ver si no rompiéramos la racha. Tenemos que conseguir mantener eso, pero es que para eso nos tenemos que adaptar al mundo de hoy. Y el mundo de hoy, pues por desgracia, es más inseguro y requiere que pensemos sobre defensa, no que lo dejemos en un ladito y digamos, pues no quiero invertir en nada, no quiero tal, porque no tiene nada que ver y me lo están imponiendo. Siendo críticos y pensando, vale, ¿cómo me lo estás vendiendo a nivel de gobierno? ¿Cómo me vendes esta idea de la militarización? ¿Qué militarización quiero? ¿Qué apuesta por la defensa quiero? Esos son debates que como ciudadanos también tenemos que tener, y nos podrán gustar más o menos unas opciones y democráticamente pues saldrán unas u otras, ¿no? Pero también el alejarnos del debate yo creo que también es lo que luego hace que opciones que pues pueden ser más extremas terminen copando el debate, ya simplemente porque ni siquiera nos ocupamos, porque ni siquiera nos enfrentamos a ello. Claro, y estamos dejando el espacio a que otros den respuestas sencillas, absurdas y violentas. Es verdad que si desde la izquierda no damos respuestas, y esto pasa lo mismo que con las políticas fronterizas, ¿no? Es como, son incómodas, pero hay que dar respuestas reales con el problema de cara, igual que con la defensa, porque si no, otros se te van a adelantar y las respuestas que van a dar van a ser una puta mierda. Y puede seguir siendo defendiendo los derechos humanos, y también habrá que rendir cuentas a nivel de, protección de los derechos humanos, pero ¿con quién? Hablabas de, por ejemplo, de Gaza y de todo eso. Sí, bueno, pues y nadie está haciendo nada. Vale, pues igual hay que ser muy críticos con la posición de nuestros gobiernos, de la Unión Europea, con ciertos conflictos. A lo mejor podemos estar de acuerdo con su posición en otros, pero de nuevo, eso es un debate que hay que tener, no anularlo. Bueno, es que claro, lo que estabais comentando, por ejemplo, de la privatización de la seguridad, que eso es una cosa que se estila bastante en Estados Unidos, me asalta un poco la duda. ¿Creéis que pueden surgir movimientos paramilitares un poco a consecuencia de todo esto que está ocurriendo? Si no se da un poquito de prisa lo público y lo comunitario en mantener conversaciones. O sea, es cierto que, bueno, en Estados Unidos están las PMC, las compañías militares privadas, mercenarios, por resumirlo mucho. Luego todo el tema de la privatización de las fronteras, que eso también está muy privatizado. Pero también es cierto que lo público, precisamente como lo que decía antes, que al final el ejército es uno de los pilares fundamentales del Estado, es muy reacio a que todo quede totalmente privatizado. Claro. Pero en cualquier caso, pues
efectivamente, en un contexto de mayor percepción de crisis, ahí va a haber cierto negocio. Es evidente que, pues yo qué sé, las empresas de armas llevan una buena racha de subida en bolsa. También al final, si invertimos en mayores capacidades de ciberseguridad, pues va a haber unas empresas que se van a beneficiar de eso. Ahí también no está plantear qué peso o qué papel debe jugar lo público en ese plan de industrialización, rearme o mejora de capacidades, que creo que al final hay que ampliar ese debate para no centrarlo solo en seguridad y defensa, sino mejorar las capacidades para en definitiva estar, bueno, un poco mejor preparados ante el mundo, no ya el que viene, que también, sino en el que ya estamos completamente metidos. Madre mía, yo espero, o sea, por favor, Perro Sánchez, espero que tengas un buen garaje con latillas, para todos, porque vamos, como te lo digo en serio. Yo no voy a comprar, yo no quiero llenar mi casa de filetes de caballo vivimos porque en casas muy 43 pequeñas. metros, joder. No, yo ya tengo las latas de los gatos y todo. Es que ¿qué hago? A ver, Claro, las latas de los gatos. una guerra que está ya Estoy preocupadísima, presente. chicos. No, pero estoy no, preocupadísima Pero de verdad. yo creo, quiero decir, obviamente el mundo al que vamos y en el que vivimos da miedo, pero es que tampoco... Es que hay que vivir con ese malestar. El problema Eso es que ese malestar no Eso nos... dice mi psicóloga. Claro, esto es Y muy la de, mía. Esto es muy de psicóloga, ¿no? Pero es un poco esa idea. Hay que vivir con ese malestar y ver qué quieres hacer como ciudadano o qué opciones, qué quieres que haga tu país o la Unión Europea o en qué proyecto crees, ¿no? Y hasta qué punto pues tú te puedes preparar. Esto significa que, de nuevo, pasado mañana nos van a invadir, vamos a vivir fatal a partir del minuto cero, tenemos que estar todos con una pistola por la calle. No. Pero nos tendemos a ir mucho a extremos, pero no podemos huir del mundo al que vamos. Entonces, bueno, pues vivamos con ese malestar y tomemos decisiones para reducirlo. Pero es que ese es el problema, que el mundo del que venimos está acabando. Y venimos de un mundo de paz, afortunadamente. Y Claro, nos ha tocado vivir esta época. ¿Qué esos hacemos? 90 maravillosos donde el mundo parecía una balsa de aceite, que en realidad no es cierto, porque en los 90 tenemos a los yugoslavos genocidando Exacto. bosnios y a los ruandeses genocidándose entre ellos. Quiero decir, ese tipo de cosas Todavía se están han desenterrando estado- fosas no hay que comunes. volver al holocausto. Es decir, ese tipo de cosas estaban pasando hace 30 años y el mundo tampoco hizo gran cosa por detenerlo. Que yo ahí coincido en lo que dice Alba, de que, bueno, esa situación que genera malestar, porque es lógico sentir malestar, que te lleve no tanto a la apatía, sino a la acción. Es decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, voy a tomar acción para que esto, bueno, pues que mi gobierno, mi país, las empresas, quien sea, yo mismo, ONGs, tomen un papel mucho más activo y mucho más relevante, en vez de meterme en casa y decir, pues qué mal todo, y bajar la persiana. Gracias, Fer, porque yo es que soy más simple que el mecanismo de un calcetín, Eso no es yo necesitaba este mensaje. Una última cosa, ya Por nos cierto, tenemos que ir. Que no se les olvide a la gente, hablando de acciones, que el sábado tienen que ir a la huelga, efectivamente, o sea, a la manifestación. 24 veces lo vamos a decir el día de hoy. A ver, iba yo a preguntaros porque hoy es Liberation Day, Happy Liberation Day, que es cuando se han entrado en vigor los significa eso? aranceles, Ah. que han entrado en vigor los aranceles de Trump, pero es que como abramos el tema de los aranceles ya nos tiramos por el balcón, entonces quiero cerrar con lo que provoca, a quién favorece este clima. O sea, a quién favorece este clima económicamente e ideológicamente. Creo que ideológicamente el clima de miedo está bastante claro que favorece a la ultraderecha, que ya está bastante fortalecida en Europa, pero económicamente, ¿a quién fortalece este rearme? ¿De dónde vamos ¿Dónde vamos a gastar esos 800.000 millones de euros que hay que dedicar a defensa? ¿A quién le vamos a comprar las armas? O sea, este clima de agobio a los autoritarios les viene de puta madre, pero a los que venden armas imagino que también, ¿no? Claro, efectivamente, y es una pregunta muy lícita decir, oye, estos 800.000 millones de ¿A dónde pavos, coño van? ¿quién se Claro. los va a llevar? En teoría debería ser la industria europea, pero en la industria europea todavía no lo tenemos suficientemente desarrollada como para quizás hacer frente a todos los pedidos y todas las capacidades que nos hacen falta. También creo que nos falta un debate en Europa qué nos hace falta, porque creo que eso Claro. todavía no lo hemos O tenido. sea, como que no han llevado ahí un poco el inventario, ¿no? No, han hecho el cheque 800.000, ala, a correr. Claro, Bueno, nos pero hace falta... Pues si están todos Esto con el es- Duolingo diciendo tengo que hablar con un general belga, amor. Es que Claro, pero es esta esto- idea de nos solimos fijar mucho en el cuánto gastamos y no nos fijamos tanto en qué gastamos o cómo lo Claro, gastamos. gastar más no significa gastar mejor. Claro, podríamos Claro. gastar 800.000 millones o los que sean en no sé cuántos tanques y a lo mejor estaríamos tirando el dinero. Claro.
o todo lo contrario, o tal vez esos 800.000 pues se quedan muy cortos porque no da para todo el proyecto que tenemos que hacer de integración y de mejorar ciertas capacidades que tal vez son muy caras, a quien se las compramos, pues de nuevo está ese debate que tal vez es más interesante que la cantidad en sí. Porque las empresas estadounidenses, por ejemplo, ya se han quedado no en fuera de juego, pero sí en una mala posición, porque al final Trump, como dice constantemente que nos quiere vender armamento capado, es decir, que no puedes usar como al 100%, pues los países dicen, oye, mira, para comprarme un avión que poco menos que arranca y ya está, no pues esto no lo quiero, prefiero otra cosa. También creo, y esto ya da para otro programa, os dejo la idea, de que la guerra también ha cambiado, es decir, veníamos acostumbrados de una guerra como muy sofisticada, ¿no? Un avión así como súper tecnologizado, un carro de combate al de la última y tal. Y luego en Ucrania ves que un dron que te compras en Amazon, que cuesta 100 pavos, te vuela un tanque que cuesta 5 millones. Es decir, si eso se normaliza, también nuestros ejércitos se van a tener que adaptar a ese nuevo tipo de guerra. A lo mejor ya nos hace falta una guerra súper tecnológica. Claro, nos hace falta una cosa más básica o con equipamientos que sean más baratos, porque da igual, te lo va a volar un dron. Entonces, no te montes aquí un avión del copón que cuesta 200 millones o un tanque que cuesta es carísimo, porque a lo mejor un cacharrito que cuesta una miseria te lo vuela por los aires. Entonces, sí que me parece, y creo que nos ha tenido ese debate de, vale, ¿en qué debemos gastarnos el dinero que ahora no lo estemos haciendo? Tanto 800.000 millones y ala. No, creo que eso es lo que nos falta, también motivado por la urgencia, o sea, entiendo como las dos posiciones, pero un debate de, oye, como país, como Unión Europea, ¿qué debemos tener para hacer frente a las amenazas y los riesgos del siglo XXI? Eso creo que nos falta, y que creo que sería un debate muy bueno también para tener un diagnóstico de, oye, ¿qué problemas tenemos en el mundo que nos pueden afectar? Y por eso, ¿en qué debemos invertir para poder acomodarnos o acolcharnos a ellos? Una amenaza muy real, que no es hipotética, como la guerra, o sea, supuesta guerra futura, es el cambio climático, y no hay industria más contaminante que la bélica. Entonces, vayan a donde vayan esos 800.000 millones, va a ser para fabricar movidas que no nos van a dejar respirar en los próximos años. Entonces, eso también creo que es una cosa que hay que poner sobre la mesa. Joder, ya acabo este programa con ecoansiedad, con un poco de todo. Ya, o sea, por si acaso le podíamos añadir algo más a la Sí, la guinda, a la cartera. Claro, es que ya hay que pensar en... Pero me ha parecido muy interesante, porque lo que creo que estáis planteando, chicos, es algo que no se ve en los debates públicos realmente. O sea, no hay conversación. Y es muy incómodo también, no hay es muy cultura. incómodo. Sí, pero es verdad que, tía, de la incomodidad a que de pronto te salga el presidente diciendo tenemos que estar preparados, dices, joder, ¿de qué? O sea, termino la sopa, no la termino. O sea, es que yo, perdonad, o sea... No, o sea, os digo que soy feto alcohólico, entonces, por favor, necesito como reacciones y necesito como instrucciones menos sofisticadas. O sea, no entiendo, no puedo lograr desgranar tanto. Entonces, y claro, y en paralelo es como, bailad, payasos, bailad. Entonces, bueno, nos mantendremos en calma. Por si acaso, yo saco de este programa que hay que hacerse con alguna botellita. Una latilla de fabada por ahí. Una latilla, algo que no te dé luego un asco comerte dentro de un X tiempo. Una navajilla, una linterna, una dinamo, cosas así, un entretenimiento, por ejemplo, preservativos, ¿ves? Que aunque se caduquen, pues ya está, que se caduquen. Pues anda que nos tendrás tú caducados en casa. Y ya está, Nerea, yo me quedo con esto. Muchas gracias, Fer y Alba, por venir aquí siempre a generarnos muchísima ansiedad. Somos la valeriana, intentamos ser la valeriana de... Pero bueno, no funciona, no chicos. Funciona, la verdad, sois como una clase de spinning, la verdad. Los tengo el corazón ahora que se me va a salir por la boca. No pasa absolutamente nada, no pasa nada. Aquí estamos, chicas, pensando, enterándonos de las cosas que poco más podemos hacer, votando. Fer Alba, feto alcohólico de 32 años, peces avisales de detrás de la pecera. Nada, esperamos seguir aquí para cuando escuchéis esto que es mañana. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.